Listo, ya la grabación por aquí empezó. Entonces, el tema, pues en el punto que quedamos en la clase pasada, están viendo ahí las diapositivas. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que en lo que quedamos en la clase pasada, pues ustedes vieron que, pues, digamos que en el estudio de microidiomas uno lo puede enfocar pongámosle, ambiente que uno quiera estudiar. En el caso de lo que vimos fue muy enfocado a la parte humana, pero pues uno lo puede tener en diferentes tipos de matrices, por decirlo así, y aquí hay un caso de ello, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí con este ejemplo, lo que se estaba haciendo era estudiar las bacterias asociadas a lo que es, digamos, como los desperdicios de una cafetera. ¿Por qué? Porque ahí probablemente puedan haber microorganismos que tengan funcionalidades importantes dentro de lo que es, digamos, aquí casi no soy capaz de decir la palabra, estoy como ese día en la clase, descafeinación, creo que se dice así, que es esto que está aquí, o en su efecto, bioremediación, ¿cierto? Porque son, digamos, algunos microorganismos que tienen que aguantar ciertas condiciones un poco extremas, que viene dependiendo de esa condición a la cual se crea, en este caso, en una cafetera, pero también uno puede hacer otro tipo de estudios que parecieran, pues, digamos, como que, bueno, no tienen sentido, pero obviamente tienen una razón de ser. Por ejemplo, en este caso, el estudio de las bacterias en un salón de clase, ¿cierto? Entonces, ustedes ven aquí un análisis donde se dan unas agrupaciones dependiendo de los ambientes donde se evaluó. En este caso, las sillas, los escritorios, las paredes y los pisos. Y asociado a ello, pues aquí se ven ya algunos de los géneros o en su efecto, pues microorganismos asociados a esos tipos, digamos, como de ambiente, ¿cierto? En el caso, pues, digamos, de las sillas, que estafilococcus, lactobacillus, claro, pues porque hay un detalle de contacto muy directo con la piel de la persona que esté por ahí sentada. Entonces, digamos que eso le puede dar, digamos, como esas luces de qué puede estar eh, pasando. De hecho, uno de los artículos que encontré, que no sé, todavía no está decidido si se pone o no se pone, y que lo hablábamos en la clase pasada, era cómo el microbioma de una persona pero de una familia se ve influenciado en si tiene o no animales, o sea, mascotas. Y hay una comparativa de, creo que son como 20 familias con y 20 familias sin. Sí creo, si no estoy mal, porque pues de todos los que he estado leyendo por ahí, para ese trabajo, mencionaba que tener mascotas favorecía, digamos, como que enriquecía ese microbioma que llevaba, pues, como a mejorar esas partes de, digamos, como de esa configuración de microorganismos benéficos que uno de pronto le sirven para tener una buena salud. Son de esos detallitos que uno dice como que, bueno, no se ve como tan claro, pero cuando uno empieza a indagar un poco en este tema, se va dando cuenta, pues, esos motivos. Adicionalmente, nosotros también podemos hacer estudios directamente, en este caso con las plantas, que es de donde obviamente nosotros sacamos la mayoría, pues, de nuestros alimentos, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta que cuando uno está estudiando el microbioma directamente vegetal, está más que todo el que está asociado, o esos, digamos que microorganismos asociados a la raíz. ¿Cierto? Entonces, en ese ambiente, los microorganismos pueden tener, digamos, dos tipos de comportamientos. Un comportamiento tipo endófito, que lo pongo aquí entre paréntesis, son aquellos microorganismos que se introducen dentro de las raíces. Y otro de los comportamientos que pueden tener es que actúan en la rizósfera, que la rizósfera es, digamos, como el área que es influenciada por las raíces, es decir, digamos que las plantas hacen y liberan compuestos, exudados, y esos exudados terminan siendo atrayentes o consumidos por algunos de estos microorganismos. Y aquí se ve en esta raicita, ustedes ven aquí como un área más grisácea, y toda esta parte que está influenciada por la raíz es la rizósfera. Y en esa rizósfera es donde las bacterias o los microorganismos colonizan, ¿cierto? O sea, colonizan estas áreas.
Por ende, digamos que esos microbiomas pueden tener, digamos, varias fuentes o maneras en las cuales se pueden ver afectadas, pues, en un principio por el entorno. ¿Y a qué se puede referir el entorno? En todo sentido, o sea, puede ser por el clima, puede ser por cuestiones de características de ese suelo, puede ser también directamente influenciado por lo que la planta está liberando, porque no todas van a liberar los mismos tipos de compuestos y algunas de ellos liberan compuestos que pueden ser tipo, así para en el caso de los rizodios, compuestos que son tipo flavonoides que son atrayentes. Entonces, no son los mismos flavonoides que todos los microorganismos van a, en este caso de los rizodios, van a aceptar o van a sentirse atraídos hacia él. Adicionalmente, pues, como les decía, el genotipo, que es muy enfocado a lo que les acabo de decir con respecto a esas, digamos que liberaciones de algunos de esos compuestos. Y como lo hemos hablado todo el tiempo, en esas interacciones que sean entre los mismos microorganismos que están allí. Es decir, todos estos factores me van a influenciar directamente esa fisiología que va asociado a la planta, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, digamos que teniendo una buena configuración de esos microorganismos y la planta va a tener una acción en contra de los patógenos. Es muy parecido a como lo que se ve con el humano. Ustedes ahí les demostraba que dependiendo de esas configuraciones puede o no una enfermedad. Lo mismo, digamos que se extrapola en este caso para esas plantas, pues para las plantas en general. Ahora, así como los humanos, para las plantas, digamos que directamente para ellas hay una X cantidad de genes, ¿cierto? Y al lado de ellos van a haber otro montón de genes asociados a todos esos microorganismos acompañantes, entre los que pues, obviamente están hongos o micetes. Hay nematodos, hay artrópodos, hay bacterias, algas, virus, que en este caso pues, pueden ser tipo bacteriófagos o virus, pues también patógenos, protozoos, y el otro grupo que son las arqueas. Dentro de ello, digamos que eso es más enfocado hacia a la parte del humano. Hay una categorización dentro de ese, digamos que esos microorganismos que configuran perdón, el microbioma, que están los buenos, los microorganismos malos y los feos. Para no, digamos que para una planta, en términos del humano, ¿cuáles son los microorganismos buenos? Pues los que favorecen, en este caso, varios de los detalles importantes para el crecimiento, ¿cierto? Ayuda a desarrollar ese crecimiento o en su efecto a la toma de nutrientes. O digamos que por liberación de algún tipo de compuesto me ayuda a proteger contra patógenos. O el simple contacto de algunos de estos microorganismos también, digamos que hace un desarrollo del sistema inmune y por ende hay unas respuestas frente a patógenos. Miren que de cierta manera es muy parecido a esa, o sea, se extrapola como con las cosas que pueden ser directamente con el hombre. Y adicionalmente, pues digamos que teniendo en cuenta los buenos, pues los malos están directamente asociados a los patógenos, a los que me están generando algún tipo de enfermedad a la planta. Y los feos, que ya es muy, muy, digamos, más asociado al hombre, es a los que sí generan, digamos, que contaminación a la comida, es decir, que nos puede obviamente afectar a nosotros o pues también a los animales, ¿cierto? Que digamos que pueden llevar a algún tipo de enfermedad. Bueno, entonces, digamos que nosotros podemos utilizar esa composición, esa configuración de microorganismos que, digamos que uno la puede hasta cierto punto manipular para favorecer, en este caso, a las plantas en términos de ese crecimiento, de crecimiento, del estado físico y de la salud. ¿Y cómo se puede hacer? Muy parecido a como lo hablábamos para el humano, que yo puedo hacer transferencias de microbiomas o en su efecto hacer cosas parecidas a lo que ustedes hicieron en el laboratorio de comunidades sintéticas. Es decir, crean una cierta configuración de microorganismos que lo agregan y va a llevar de pronto, digamos, como a la mejora en términos de la protección contra patógenos o en términos de la promoción de crecimiento. O en su efecto, uno también puede hacer unas evaluaciones, digamos, como tipo selección artificial, donde el hospedero me va, digamos, como seleccionado ciertos tipos de microorganismos que probablemente yo pueda volver a aislar
y volverlo digamos que a aplicar en otra planta nueva y voy a ir haciendo una selección artificial porque siempre me va a ir, digamos, como filtrando y en teoría yo estaría obteniendo unos microorganismos más adaptados con algunas particularidades benéficas que me van a ayudar digamos que al crecimiento de esas plantas. Por ende, pues digamos que uno puede hacer ese diseño entonces de esos microorganismos teniendo en cuenta pues como algunos de estos enfoques. Si ustedes ven aquí, tienen dos plantas, una enferma y una sana, ¿cierto? Están sembradas en un suelo. Van a haber, obviamente, en el suelo siempre van a haber microorganismos que son dañinos, ¿cierto? Van a haber otros que pueden generar, digamos que simplemente se aprovechen y se alimentan y tipo de beneficio. A que dañinos, pues pueden haber, digamos, diferentes tipos, aquí como lo ven en esta convención. Pueden ser hongos patógenos, pueden haber nematos también que generan daños, pues, de raíces. Digamos que diversos tipos de organismos pueden estar por ahí, ¿cierto? Y adicionalmente también habrán algunos benéficos, por ejemplo en el caso de lo que son los hongos micorrizales, lo que son la sigla PGPR es como rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal y adicionalmente también esa parte nutricional. En el caso de la imagen de la izquierda, pues va a haber aquí digamos que hay una configuración más fuerte de quién, prácticamente de patógenos y muy poquito, digamos que microorganismos que pueden generar algún tipo de beneficio. Llámese aquí, por ejemplo, un hongo micorrizal. En el general de la mayoría de lo que está ahí son patógenos, claro. ¿Qué va a representar eso en la planta? Pues va a llevarlo a una enfermedad. Mientras que, por el contrario, en una planta como esta, la de la derecha, va a haber una configuración de otros microorganismos, en este caso benéficos, estarían los PGPRs, que pueden ser, digamos, diversos grupos de microorganismos en los que están los bacilos, pseudomonas, rhizobius, etcétera, varios de los que hemos hablado, pues, de hecho, en esa parte ambiental que tocábamos hace unos días, también con el caso de los hongos micorrizales, y que pueden haber también presencia de algún tipo de patógeno, por ejemplo, en este caso, se ve aquí. Así toda esta es la presencia, como hay una configuración buena de microorganismos, no va a presentar ningún tipo de enfermedad. Por el contrario, van a empezar a aparecer, digamos, como esos beneficios que les mencionaba hace un momento, que están enlistados pues, en esta parte derecha de la imagen. ¿Alguna de ustedes, muchachos? No, profe. Bueno, entonces, en términos de eso que hablábamos y como tipo homología de la transferencia de la microbiota fecal, aquí uno, digamos que con las plantas, uno también, de hecho, es directamente en el suelo, uno puede hacer como ese tipo de transferencia. Es decir, yo conozco un suelo en el que yo, a pesar de que sepa que de pronto hay un patógeno, hay una configuración tal de esos microorganismos que no dejan que se presente una enfermedad. Ese tipo de suelos se llama así como aparece aquí en rojito, suelo supresivo. Por ese mismo detalle, porque no está dejando que se, digamos, que se genere digamos que prolifere ese microorganismo patógeno. Por el contrario, cuando yo siembro en un suelo donde, digamos que hay otra configuración distinta y está la presencia de alguno de esos patógenos que hacen el daño a la planta que yo estoy cultivando, se llamarían suelos conducivos, ¿cierto? En este caso, pues lo que uno debería o podría hacer es hacer una combinación de un suelo supresivo con ese suelo conducivo o conductivo, pues como aparece ahí, que va a llevar a qué? A esa inhibición de enfermedades. ¿Cierto? Y esto yo cómo lo puedo ir desarrollando, pues con algo parecido a lo que hicimos en ese laboratorio, ¿cierto? Una comunidad de microorganismos, fue una comunidad sintética, perdón, de microorganismos, que es una configuración que yo puedo crear en teoría, pues como bajo la parte experimental. ¿Qué necesitamos nosotros tener ahí? Claro, pues algo que creo que también han hablado con David en clase, que es saber esa parte de ese microbioma central, es decir, de esas especies o digamos que nosotros podemos tener como claves con una pequeña particularidad. Nosotros en sí no podemos trabajar sino con esos microorganismos que son cultivables. En el suelo hay mucha X cantidad de microorganismos que nosotros no podemos hacer, digamos, uso para decir que vamos a hacer una comunidad sintética a partir de ello. Pero de lo que nosotros podamos hacer con lo
podemos llevar a cabo pues digamos que ese control. ¿Y cómo podría uno mirar, digamos esto? Que hay un microorganismo, un suelo, perdón, que tiene esa capacidad de no dejar proliferar una enfermedad. De ahí yo puedo hacer aislamientos, ¿cierto? Unos aislamientos de unos microorganismos. Esos microorganismos que son, digamos que llamados a tener esa capacidad de controlar, por ejemplo, en el caso de los patógenos, yo los puedo tener y los puedo aislar, así como de pronto lo vemos acá en esta imagencita, ¿cierto? Y directamente lo estamos haciendo pues solo con los que son cultivables, a los que dependen de cultivo. Si yo hago una comunidad sintética con algunos de ellos a una configuración X y posteriormente voy y lo agrego a un suelo conducivo, ¿qué estaría esperando yo cuando siembre una planta allí? Que ese suelo conducivo ya no sea conducivo, sino que se vuelva supresivo, es decir, ya no se, digamos que se prolifere esa enfermedad, así como se está viendo en este pedacito de la imagen de la derecha. Es muy parecido, podría estar como, o en homología, lo de la transferencia de esa microbiota fecal, digamos, que con la enfermedad que estábamos hablando en clase, que es la de la diarrea recurrente, que es como la misma concepción, en este caso, digamos que un organismo distinto que serían las plantas. Aquí vamos a ver un ejemplo de ello. O sea, aquí es un suelo supresivo y un suelo conducivo al cual se le plantan, digamos que, o se le siembran planticas de tomate. No, no, perdón, estas no son tomates, esto es. Ay, se me fue el nombre de esta planta. Sugar beet, pero no recuerdo la traducción en español. Pero hagamos de cuenta que estas fueran plántulas de tomate porque a la final, digamos que la sintomología que es causada por un patógeno que es Rhizoctonia solani es muy parecida. Que eso es lo que, digamos, uno de los hongos que ustedes tuvieron en el laboratorio. Básicamente eso causa una enfermedad que se llama Damping Off, que es, digamos, se tiene la plantica, ¿cierto? Están las hojitas de aquí, los cotiledones, va creciendo, pues están las primeras hojitas de eso. Y se empieza a generar, bueno, este es el suelo, la raicita, y se empieza a generar como una herida por acá. Cuando va pasando el tiempo, la plantica se cae. Entonces, básicamente la enfermedad de Dampino o volcamiento del tallo es lo que se podría estar causando y que de hecho aquí se ve en el ejemplo acá, ¿cierto? Miren que aquí y está la presencia de Rhizoctonia solani, mientras que aquí en el suelo conducivo hay otra configuración distinta. ¿Y qué está pasando con las plantas? Ya están enfermas y se está empezando a generar la enfermedad de volcamiento del tallo o Dampinov. Hasta ahí vamos bien. O sea, simplemente con la imagen. Y ahorita vamos a mirar lo que, digamos, está asociado a ese análisis estadístico. Profe, ¿me podría explicar, porfa, la diferencia entre los suelos supresivos y los conductivos? Listo, yo lo vuelvo para esta imagen. En el suelo conductivo, es decir, van a haber una configuración de microorganismos como la que estamos viendo acá, ¿cierto? Esa configuración deja que, digamos que este que está aquí resaltado sea Solani, Soctonia Solani, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Que digamos que con esa configuración de microorganismos, Rhizoctonia solani va a venir y va a generar la enfermedad. En este caso, lo que estamos viendo ahí, en este no es dampinó, pero digamos que da marchitamiento como se ve ahí. Vamos como en cuestión de hipotética, da marchitamiento. Cuando ese Rhizoctonia solani, miren que aquí también está presente, pero ahí hay otra configuración de microorganismos distinta. De hecho, hay benéficos, como es en el caso de este amarillito que es PPR. Está también estos hongos que son, estas azulitas que son hongos micorrizales. ¿Qué va a pasar con ello? Que hay un favorecimiento a la planta por diversos, digamos, razones. Una de ellas es, por ejemplo, en el caso de esto, que se llama resistencia sistémica inducida, que esos son, digamos, que activan esas reacciones del sistema inmune de la planta, que puede ser también, obviamente, homólogo a lo que uno le puede estar pasando en el cuerpo, por ejemplo, cuando consume probióticos o, digamos, en el caso de la combinación de prebióticos, probióticos, que va uno detrás de algo parecido. ¿Qué va a pasar? Como le digo, o sea, como está en presencia de toda esta configuración que es muy distinta, ese Rhizoctonia solani
no va a ser capaz de proliferar ahí. Es decir, está, pero no va a generar, digamos, la patogenicidad a la planta y por él tampoco pues, nos va a causar un daño. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta imagen. Aquí en el A hay una configuración de microorganismos que no deja que Rhizoctonia solani genere algún problema, mientras que en esa imagen que es la C, hay otra configuración distinta de microorganismos que sí hace que cuando haya Rhizoctonia solani se genere la enfermedad y por eso se ven las plántulas caídas, que es lo que les mencionaba que es el damping off. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí hay una manera de cómo representaron esto. Tenían un suelo supresivo al cual le inocularon el Rhizoctonia solani, ¿cierto? Que está representado con esta S. Había un suelo conducivo o conductivo al cual le inocularon también el Rhizoctonia solani, que está representado con con la sede conductivo, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo ahí en términos de la incidencia de la enfermedad? ¿En dónde se presentó, digamos, una alta incidencia? Obviamente en esta, ¿cierto? En el conductivo, por encima del 60%. Ahorita miramos lo de las eléctricas, pero digamos para que lo entiendan, ¿cierto? Aquí estamos demostrando que en ese suelo supresivo, esa configuración de microorganismos no deja que la enfermedad prolifere. ¿Vamos bien ahí? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno. ¿Qué hicieron posteriormente? Ellos hicieron un tratamiento en el que combinaron 10% de suelo supresivo en el suelo conductivo, es decir, 200 gramos de suelo conductivo y le echaron 100 gramos de suelo supresivo, o sea, el 10%. ¿Qué pasó cuando se hizo esa combinación solamente con el 10%? Que me llevó a que la enfermedad se bajara, ¿cierto? Solamente lo estamos viendo por barritas, a lo que les decía a ustedes ayer en clase que ese no es el deber ser, pero ya les voy a ir a explicar cómo deberíamos verlo. Estamos viendo que la enfermedad bajó. Hicieron otro ejemplo, pues, otro tratamiento en el que ese suelo supresivo se sometió a una temperatura de 50 grados. ¿Qué pensarían ustedes que está pasando en comparativa con esta? Esta con respecto a esta. Si yo la estoy calentando a 50 grados. Aquí se ve que se aumentó la enfermedad. ¿Qué está pasando con esa configuración de microorganismos, digamos, en relación a esa temperatura? ¿Qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede estar haciendo la temperatura ahí? A nadie se le ocurre nada, a aquel que no importa si se equivoca. Profe, qué pena, ¿me puede volver a explicar si usted se refiere a que en 50% No, de no, no. disminuir, no, es que no le, el 50 grados, perdón, a Eso, 50 grados no, disminuyó, digamos, yo tengo un suelo supresivo, ¿cierto? Suelo conductivo. Un tratamiento fue la mezcla de suelo conductivo con suelo supresivo. En este caso, suelo supresivo 10%, ¿cierto? Yo simplemente, digamos, aquí estoy cambiando un poquito la configuración de microorganismos con la adición de los que están acá en el suelo supresivo. Otro tratamiento fue ese suelo supresivo, calentarlo a 50 grados. Y el otro es un suelo supresivo calentado a 80 grados. Y les estoy, digamos, preguntando, ¿por qué creen que hubo un aumento en la incidencia de la enfermedad cuando yo calenté a 50 grados en comparación al suelo supresivo sin haberle hecho eso? profe, mueren los microorganismos a esas temperaturas, ¿no? Exacto, o sea, ¿Cuánto? lo más probable es que yo ya estoy matando microorganismos y que me está cambiando la configuración, obviamente, de lo que hay, porque ya no van a haber, digamos, no van a estar viables. ¿Y qué va a pasar si no están viables? Pues que cuando yo le aplique el hongo patógeno, pues va a estar feliz ahí tranquilo haciendo su trabajo, su proceso, pues normal y va a ir a atacar, pues en este caso, a la plantica que yo tengo sembrada ahí.
¿Y qué pasa cuando yo lo puse a 80 grados? Terminó siendo como qué, casi como si hubiera sido como igual a qué, A un suelo compresivo. ¿Qué? conductivo. Conductivo, perdón. No, no hay problema. Igualito a un solo conductivo. Miren que simplemente yo lo puse a más temperatura y prácticamente terminé de matar lo que era benéfico, por decirlo así, lo que me generaba que no se presentara la enfermedad. Ahora, eso lo estamos viendo simplemente con bars. Aquí entra la explicación que para mí es bastante importante. Nosotros cuando hacemos, digamos, esos análisis estadísticos, generalmente uno hace, digamos, el análisis de varianza, ¿cierto? Ustedes han escuchado sobre eso. ¿No se acuerdan de eso? Generalmente uno lo van a siempre a encontrar en los artículos como ANOVA. Es Eso es, para comparar las medias de más de tres grupos, tres o más grupos, ¿no? sí, Pues o y sea, mirar uno, si hay diferencias significativas. eso, entonces digamos que ahí lo que usted dice es cierto. Entonces uno hace eso cuando, digamos, yo solamente tengo estos dos, no haría análisis de varianza, sino una cosa que llama prueba T. Pero cuando yo ya tengo más de 3, 4, 5 tratamientos, uno hace el análisis de varianza, o como aquí aparece en inglés, Analysis of Variance. Listo. Si es menor de 0,05, me da a entender que hay diferencias en alguno de ellos. No me está diciendo nada. Todavía no lo sé. Luego uno hace algo que llaman, digamos, como los post hoc, que es como un análisis posterior para mirar si hay, cuáles son los que son diferentes entre ellos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de análisis post hoc, unos que van en comparativas al control, que el control podría ser este, o unos que van comparándose todos contra todos. En este caso, los que son diferentes son los que tienen letras distintas y los que son iguales son los que tienen letras iguales. O sea, lo que no, es que los que son iguales. Lo que no tiene diferencias significativas tienen letras iguales. Y los que sí tienen diferencias significativas son letras distintas. ¿Qué me va a entender a esto? Que prácticamente el suelo conductivo, con respecto a ese suelo que yo calenté a 80 grados, comparten ¿qué? La letra A. Prácticamente convertí mi suelo supresivo en un suelo conductivo, porque tenemos casi que la misma cantidad de incidencia en las plántulas que posteriormente, ¿cuál siguió? En el que había un poquito de suelo supresivo o en el que calenté a 50 grados, que comparten la misma letra. O sea, es casi que lo mismo, no, es casi, casi que lo mismo, no, es lo mismo en términos estadísticos haber yo calentado a 50 grados o haber simplemente mezclado el 10% en el suelo conductivo. Y el último, que es el que tiene la letra distinta y que está solito, es el del suelo supresivo, que es de la letra C. Por eso era que yo les decía a ustedes que uno no se debe fijar simplemente en las barritas. Si ustedes se fijan solo en la barrita, dirían que este es mejor que este, en términos de cualquier análisis estadístico, sacándonos de este contexto. Pero el análisis estadístico, a pesar de que este lo tenga un poquito más alto, me está diciendo que este es igual a este, y lo mismo acá, este es igual a este. Eso se los dejo ahí para que lo tengan presente y, digamos, aprendan a interpretar o si ya lo saben, pues obviamente lo repasen. Este tipo de gráficos cuando hay esas comparaciones de medias o de medianas de acuerdo al tipo de análisis estadístico que tenían. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿No? ¿Entendieron esa parte? Sí, señor. Sí, profe. Listo, o sea, espero que obviamente digamos que puede ser un poco más salido del contexto de lo que estamos hablando, pero es bastante importante, como lo he dicho, para cuando estén viendo los análisis estadísticos de cualquier tipo de artículo donde aparezcan este tipo pues, de opciones.
Ahora, yo sé, esta parte del documental y esto, pues no lo voy a poner aquí, ya eso si lo quieren, pues, ver, es de alguien, pues, que es profe también de allá de la Universidad de Biología, que se llama Mauricio Corredor. Y está hablando, pues, del microbioma humano, en algo, pues, que tienen, creo que es en Telemedellín, no recuerdo bien, ciencia en bicicleta. Entonces, yo ya les monto ahora el total de las diapositivas y ahora vamos a ir a empezar, pues, como con el trabajo de lo de la herramienta pues que es Microbiome Analyst. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos, hasta el momento? ¿Algo que tenga que quisieran que repitiera ahí? No para sacarlo de una vez de aquí para la otra presentación. Bueno, ya voy poniéndola por aquí. Yo creo que ya la están viendo. Espera un momento, yo abro por aquí también un explorador para que nos dé ahí el chance de abrir la herramienta y ir mirando de pronto medio a la par. Si de pronto no alcanzamos a terminar hoy, de pronto sí le digo a David que hagamos la otra clase virtual, la del martes, porque igual no hay laboratorios de nada. Y esto obviamente es mejor hacerlo virtual que presencial, pues allá en clase, porque ustedes pueden tener su computadora ahí a la mano y pueden ir como observando, pues. Listo. Pero yo más bien comparto toda la pantalla y no una sola cosita. Listo. Entonces, a ver, yo lo voy a empezar por acá. La herramienta, como se los mencionaba, pues ahí se la puedo poner en el chat también, pues para que el H1 ahí le da el tiro de poder, digamos, como hacer alguna de los pasos, pues ahí, o si no, pues ya después podrán ver también la grabación. Bueno, entonces esa herramienta que vamos a empezar a trabajar, digamos que es una manera de poder hacer algunos de esos análisis de microbiomas. Digamos que dentro de lo que nosotros hacíamos, pues normalmente era poner esto en un laboratorio también pues adicional que era un laboratorio virtual. Cuando empezó a compartir, pues decidimos más bien no ponerlo este semestre y mirar pues aquí pues directamente en clase. Entonces, esta herramienta pues es bastante, digamos, útil en el caso pues digamos que en este caso, pues para personas que hacen investigación y personas que también hacen parte del ambiente clínico. Realmente no necesita uno tampoco tener mucha información y digamos que ejecutar programas que son un poquito complejos como R u otros pues que son asociados al estudio de microbiomas, sino que digamos si uno tiene los datos de la manera adecuada, que eso era lo que les decía yo a ustedes, que para nosotros se nos dificulta poderlos tener así para hacer distintos bases de datos para haberlo hecho pues como un laboratorio. eh, digamos que no lo hemos podido pues tener ahí, pero esto es una herramienta que me va a servir para hacer, digamos que esos análisis de microbiomas. Adicionalmente, digamos que la herramienta también me va a o sea, comparaciones entre diferentes tipos de muestras, diferentes tipos de ambientes. Y
también me da, digamos que algunas cuestiones respecto a esos perfiles, digamos que se tienen por cada una de esas muestras. O en su defecto, pues también uno puede aprender con datos pues, que están ahí. O sea, ese es el pantallazo que ustedes están viendo. Si alguno abrió la pantalla ahorita, pues si abrieron en su computador o la que yo acabé de abrir aquí en esta pestaña del explorador. Bueno, entonces, digamos que... ay, se me volvió. Cuando uno entra, posteriormente pues a darle pues como el inicio, le lo lleva a darle pues aquí en el start, lo lleva a ese pantallazo, donde van a haber 6 módulos. Nosotros pues por cuestión de tiempo solamente vamos a trabajar en este que es en el de datos de marcadores genéticos o MDP, que viene siendo este primer cajoncito que está al lado izquierdo superior. En digamos que en este simple espaciocito vamos a tener muchas cosas que podemos desarrollar allí, donde si nosotros tenemos unos datos, pues ahí podemos hacer esa preparación, ese procesamiento y esa normalización de los datos que digamos si uno los tiene crudos, puede realizar. Adicionalmente, yo puedo hacer, digamos, perfiles comunitarios, que ahorita pues vamos a ir viendo un poquito sobre eso. Ir observando algunas características. Pues si ustedes ven acá, por ejemplo, una imagencita como esta, aquí hay diferentes ambientes donde van dando una especie de estructura o la configuración de microorganismos asociados a cada uno de esos ambientes evaluados. Y adicionalmente también se pueden hacer algunos tipos de análisis de correlación también entre las mismas, digamos, zonas distintas que se hicieron pues los muestreos. Ahora, ¿cuál es entonces ese flujo de trabajo? En un principio, pues vamos a entrar a ese primer, digamos que módulo, ¿cierto? Cuando uno entra ahí, que no entremos aquí directamente, aparecen estas, digamos, como 4 pestañitas. Esto es donde yo, digamos, pudiese utilizar los datos míos y poderlos cargar. Aquí aparece todo lo que yo pudiese meter, ¿cierto? Aquí hay otro tipo de formato, digamos que todo esto son características que yo pudiese utilizar para introducción de datos. Pero en nuestro caso, pues vamos a ir a los ejemplos. Y los ejemplos generalmente entonces son estos, 2, 4, son 5 ejemplos. Por eso es que cada semestre nos tocaba poner la misma, digamos que los mismos tipos de ejemplos para las mesas. Y es decir, de hecho, en un grupo de ustedes que son 2 grupos de laboratorio, pues prácticamente 2 mesas van a tener el mismo set de datos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso nos dificulta un poquito poderlo volver a hacer igual. Pero bueno. Luego digamos que de escoger los ejemplos, ¿cierto? Uno deja seleccionado el que quiera, le da en enviar o en submit. De ahí aparece una pestaña o pues una sección digamos que la herramienta que se llama esta, que es el de la integridad de los datos. Pues se me perdió el cosito, ¿dónde está? Ya. Es de la integridad de los datos, ¿cierto? Estando ahí, van a haber 2 pestañas distintas. Una es parte de los datos, digamos que una vista de los datos de ese microbioma y una vista de los metadatos, ¿cierto? ¿Qué es importante aquí en un principio? Ir a mirar y detectar que no vayan a estar normalizados. O sea, uno va y Profe, entra y mira. Sí, qué pena, puede ir un poquito más despacio. está siguiendo Sí, los pasos. Ah, sí, listo. sí, el computador lo Yo está lo indicando. vuelvo, yo lo vuelvo a mostrar aquí en la pantalla directamente. Entonces, yo aquí tengo los ejemplos, ¿cierto? Estamos ahí, la lista de ejemplos. Y yo lo doy aquí en Submit. Bueno, sí avanza. Está lento. En ese zoom, eso primero, este pedacito de la pantalla, ¿cierto? Y digamos que ahí les decía era simplemente ir a mirar que no si están normalizados. Pero generalmente uno mira y digamos que lo más importante es que diga que no están normalizados. ¿Listo? Ahí vamos bien. Sí, profe. Listo. Luego, digamos que esa misma parte de esta parte que estamos acá, uno va y mira hacia la parte de abajo, que es la sección que les estaba mostrando en la imagen, les muestra un gráfico de las lecturas por cada una de las muestras,
sea, el conteo de lecturas, y esas muestras están divididas en cuatro grupos, que es el intestino, la palma derecha, palma izquierda y la lengua. ¿Qué me quiere o qué me está mostrando ahí? Que todas las lecturas que estén por debajo de esa de digamos que esta línea puntiaguda, tuvieron un bajo conteo, ¿cierto? Si hubo un bajo conteo, eso me puede dañar el análisis. Entonces, ahí entra lo que vamos a hacer más adelante, que es la parte de la normalización de los datos. Adicionalmente, si ustedes ven a la parte izquierda, yo también puedo hacer una descarga del gráfico que está representado con este cuadrito que está aquí resaltado. Aquí se los muestro. Está aquí. Yo lo puedo descargar como PDF, como SVG o como, digamos ya en este caso, sí los datos, que es en una hoja de Excel, pero en formato CSV. Adicionalmente, esto no lo pongo pues en la presentación, pero si uno quisiera hacerlo o fuera pues bueno ya manejando R, usted puede descargar aquí el código de R bajo esos datos para llegar a este punto, ¿cierto? Se lo descarga aquí y ya con eso ahí lo mete en el software pues de R, RStudio, que es el que uno generalmente pues el que más se utiliza. ¿Más bien ahí? ¿Sí? Sí, profe, ¿No? está muy Listo. interesante. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. sí. ¿Por qué no dejamos que se normalicen los datos y qué significa esa otra casilla que decía ahí que es el square? Ahí no te escuché mucho, hay como algo de bulla atrás. Profe, ¿me escucha mejor? Sí. Listo. Bueno, yo quería saber era por qué no se normalizan los datos, el conteo de los datos y qué significa la casilla que dice genes verdes. Esa, la Ah, que está bajita pues de la normalización de esta. los datos. Sí. Bueno, aquí sí me corcha, esto sí no lo recuerdo en este momento, que son genes verdes. Lo de la normalización de los datos es importante porque nosotros después vamos a ir a normalizar, ¿cierto? Entonces es bueno no tenerlos normalizados para no tener, digamos, ese sesgo, sino que nosotros podemos ver de entrada cómo están los datos crudos. Aquí estamos viendo los datos crudos, completamente. Pero esto sí se lo voy a averiguar, esto de Green Jeans ID. Porque eso sí no me acuerdo ahí, sí me hizo un jaque mate literal. Pero bueno, sí más o menos comprende por lo menos esto de la normalización. Sí, profe, gracias. Listo. Ahora, estando, digamos que en ese mismo pantallazo, hay otra pestaña que se llama los de las metadatos, ¿cierto? Yo puedo hacer una vista de metadatos. En este caso, digamos que nuestros datos van a estar organizados de dos maneras, o como categóricos o como continuos. Si están como categóricos, tienen que haber siempre al menos dos grupos de cada uno, ¿cierto? Es decir, digamos, yo tengo, hagamos el ejemplo aquí de una vez. Data overview. Yo aquí tengo categóricos, ¿cierto? Entonces, yo lo puedo cambiar de hecho continuo, pero hay que cumplir con esas características. Para yo saber cuántos, digamos, en este caso con muestras, dámosle editar a las muestras. Aquí, ¿cuántos grupos hay para esas muestras? Hay cuatro grupos. El intestino, palma izquierda, palma derecha y la lengua. Esto está en esta parte de esta pestaña. Ahí estoy cumpliendo con ese primer, digamos, punto que les estaba mencionando acá. Al menos dos grupos. Y en cada uno de esos grupos debe haber por lo menos tres repeticiones o tres réplicas. ¿Cómo sé que hay tres réplicas en ese grupo? Pues ya uno se viene y mira acá digamos que en esta parte de las muestras, en editar cada nivel de las muestras. Si ustedes ven acá, para digamos en el caso del intestino, aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, aquí hay cuatro y seguramente ahí para abajo habrán otras. Y lo mismo para palma derecha, palma izquierda, entonces, etcétera. Ahí estoy cumpliendo con que por lo menos hay tres réplicas de cada uno de esos grupos. Ahí ya lo sé que es un dato categórico. Cuando es un dato continuo, digamos que literalmente tengo que tenerlo como un dato numérico. Esa es, digamos, como esa parte que toca estar ahí. Esto es lo que les acabo pues, de mostrar ahí directamente desde la página. Listo. Ya cuando tenemos pues como esa primera observación de los datos, ¿cierto? Ya yo lo que vengo es darle producir.
como proceder. Ya ahí vamos a otra sección, que es la parte del área de filtración de los datos, ¿cierto? Entonces ya estamos, digamos, como en esa sección de filtración. ¿Por qué vamos a hacer una filtración? Es porque muchas veces, pues, como tenemos los datos crudos, van a haber datos que posiblemente son de baja calidad o que, digamos, tienen poca información para nosotros poder hacer nuestros análisis e inferencias del muestreo. Generalmente uno deja por defecto lo que aparece ahí en esa, digamos que en esa parte en ese pantallazo, pues por decirlo así. ¿Y cuáles son las dos maneras de yo filtrarlos? Es cuando hay bajo conteo o, por ejemplo, cuando hay baja varianza, que esto está representado pues como aquí como en esta otra imagen, que es un poquito más como de clarificación. Cuando yo sé que hay filtros respecto a cuando tengo que hacer que recuentos, es cuando yo probablemente tengo errores de la secuenciación o de pronto algún tipo de contaminante, ¿cierto? Entonces, digamos que generalmente por defecto me dice que lo mínimo es 4, ¿cierto? O sea, si hay menos recuento o de lecturas, pues que esté por debajo de 4 ya no lo va a tomar en cuenta. Y el otro tipo de filtro, que es el de baja varianza, digamos que asociado a que uno agrupa esos datos en un rango. Ese rango se llama el rango intercuantil y que se los voy a representar aquí como en esta imagencita. El rango intercuantil es esto, que los datos estén prácticamente en el total de, digamos, como de la muestra, estén entre el 25 y el 75%. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí debería yo tener todos mis datos. Yo puedo hacer entonces dos tipos de filtraciones. Pero como les mencionaba, nosotros dejamos eso, digamos que así tal cual como viene, ¿cierto? Así como, por decirlo así, no se modifica. Adicionalmente, yo puedo hacer otra cosa. O sea, aparte de yo dejarlo constante o por defecto, yo puedo también editar. Es decir, yo puedo ir a hacer modificaciones y quitar muestras que yo quiera, porque no, esto tiene un conteo bajo, entonces de una vez se lo voy a quitar para que no me sesgue digamos que el análisis. O sea, yo ya lo voy a editar en muestras y me aparece este pantallazo. Ya se lo puedo mostrar aquí directamente aquí en la página. Ustedes ven acá, entonces yo puedo coger todas las muestras que están asociadas a ese análisis y yo lo puedo quitar, lo puedo pasar para acá. Y ya simplemente le doy submit y el análisis ya no va a tener la muestra que está marcada como L1SB140, ¿cierto? Entonces, ya si la quiero devolver, pues básicamente volví la paso. Ahí debería quedar, volvió a quedar. Si yo hice algún tipo de modificación, ya le voy aquí en submit y continuar, ¿cierto? Como yo todavía no he hecho digamos que no lo he puesto como efecto, lo que tengo que hacer aquí es darle submit y luego en proceder. Miren que aquí apareció todo lo que filtró. Todo lo que se eliminó, un total de 2.762 fueron eliminadas o removidas pues por ese problema de lo que les estaba mencionando anteriormente. Y aquí yo le doy proceed. Luego de darle proceed, ya sí venimos a esa parte de la normalización, ¿cierto? Que ya estaría por acá. ¿Qué estamos nosotros haciendo con la normalización? Lo que estamos intentando es hacer ay, se me pierde siempre el cosito, es estandarizar esos datos para poder hacer, digamos, como una comparación más precisa de la información que estoy obteniendo. Es por eso que nosotros necesitamos tener esos datos en bruto. Y por eso es que al principio uno va y mira que no vayan a estar normalizados. Ahora queda un poquito más claro. O sea, yo ya lo estoy haciendo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Hay diferentes maneras de hacer normalización. En este caso, pues nosotros vamos a utilizar la de rarefacción, que es parecido a lo que veíamos también en clase con respecto a formar esas mesetas. Se deja por defecto perdón, se selecciona la de rarefacción y se escoge esta. Y se deja por defecto esta y esta, así tal cual como está ahí. Posterior, ya después de que yo seleccione esto, le doy en Submit. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, acá le doy en esto, le doy en Submit y ya en Proceed.
Listo. Ya tengo ahí los datos normalizados. Miren que digamos que es una manera muy intuitiva de trabajar los datos. Aquí lo más difícil es poderlos subir. ¿Qué es esto? Un análisis, digamos, perdón, una vista de los posibles análisis que yo puedo ver, donde puedo hacer exploración de los datos, puedo mirar esos perfiles de la comunidad, hacer esas comparaciones de redes y otros que están por acá, pero que no pues, vamos a entrar en este caso en la explicación pues, de hoy. Entonces, ya después de hacer esa normalización, como les decía, aparece esto y vamos a entrar en la primera, que es la parte de la exploración visual. Y directamente en la primera, digamos que, opción, que es esa barra de, digamos como el gráfico de barra apilada. ¿Qué podemos hacer ahí cuando entramos a ese barro? Que ese barro, a ese tipo de gráfica. Ver una composición digamos que exacta y detallada de la comunidad que está asociada a cada uno de esos ambientes. En este caso, como les mencionaba, el intestino, los dos tipos de palma, derecha e izquierda, y la lengua. Aquí está directamente enfocado a los Phylum, pero yo también puedo hacer, como lo vamos a ver ahorita, algunos cambios. Yo no necesariamente lo puedo ver por Phylum, sino que lo puedo bajar a clase, a géneros. No sé si me da para especies, ahorita lo miramos. Y digamos que yo lo puedo hacer esas modificaciones a esos niveles taxonómicos. Si ustedes, pues digamos que en términos de Phylum, lo que es el intestino va a estar más, digamos que en mayor proporción. ¿Cuáles? Los que son del Phylum Bacteroidetes. Mientras que en la mano, pues, y en la palma tienen una configuración más parecida y es un poquito más distinta con respecto al intestino. Y así uno puede ir mirando como todo este tipo de comparaciones, pero obviamente a eso le podemos dar datos. Ahora, como les decía, nosotros tenemos esa lista de opciones. Entramos aquí. Que es eso es lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? El gráfico tal cual como apareció, pero yo puedo empezar a venir a cambiar aquí algunos de las opciones. Yo lo puedo poner aquí por año, allí lo doy por año, me va a cambiar y ya no me va a configurar, digamos que me va a hacer una configuración distinta, ya aquí es en términos de totales y no solo agrupado por año como los muestreos que se hicieron fueron, digamos, distintos en lo que fue un año con respecto al otro o entre muestras. Yo puedo ir cambiando, digamos que algunas de las particularidades. No sé, a ver si sale por mes. Por ejemplo, ahí fueron los meses donde se hizo pues también muestreos. Supongo yo que este es mes 2008 y este es 2009, ¿cierto? Y ahí aparecen los mismos, digamos, en el caso del film. Yo le puedo cambiar entonces el nivel taxonómico. Entonces ya no lo damos por el caso de clase, sino vámonos por orden. Miren que ya ahí cambió mucho el gráfico. Ya aquí me salió una descripción mucho más detallada de los órdenes que están constituyendo cada uno de estos meses. O yo lo puedo entonces devolver no a mes, sino pongámosle sin esa característica. O por el tipo de muestra. Aquí ya sí está individualizado por lo que es cada una de las, digamos que las zonas de estudio. Y enfocado, obviamente en este caso ya no a filo, sino a orden. Ahí va quedando claro. O como lo ven, muy difícil de manejar. Los que lo están haciendo lo van bien, pero los que están llevando la secuencia. Profe, yo me volví a perder, pero No, dígame se ve que trabajable. lo repetimos. Dígame en qué parte se perdió. ¿Se perdió desde dónde? Está en esta, Profe, ¿cierto? ¿cómo? Está en la parte de la gráfica de las barritas, pues, de las barras apiladas. No, me quedé desde mucho antes. Pero dale, Desde. profesor, las diapositivas, igual estoy grabando. Bueno, entonces digamos que ahí lo puede ir haciendo. Si no, cualquier cosa es básicamente, pues aquí rapidito. Usted normaliza después de que hace pues la filtración.
hace la filtración, pues la deja como estaba ahí, ¿cierto? El submit, proceed. Posteriormente normaliza, ahí se me perdió esta normalización, escogiendo simplemente me perdí el puntico, esta opción, y ya le da submit y ahí mismo le llega este pantallazo, que es donde están como todas las opciones de análisis que yo puedo tener. ¿Listo? Si usted Listo, necesita perfecto. devolverse, Pero a partir de estas diapositivas, ¿cierto? sí, yo las monto, de hecho monto ahorita estas y las de la clase, la de Listo, la muchas clase anterior y eso. Y aquí ustedes se pueden ir, digamos, de hecho ahorita yo me devuelvo y puedo entrar acá y puedo entrar acá y si quiero me vuelvo otra vez para acá, o sea, eso no tiene ahí, digamos, como ninguna interferencia. Sí hay cosas que pueden pasar, porque a veces cuando uno se queda mucho rato y deja la pestaña inactiva, eso como que pierde el contacto con la página y le toca uno volver a empezar, porque es como si usted tuviera que actualizar de nuevo todo. Entonces sí, hay veces pasa eso, pero uno vuelve y corre pues como toda esa parte rápido y ya entra otra vez a los análisis. Entonces, estando ahí, que era en esto, hay otro detalle que es bastante importante ahí que uno logra ver. Yo aquí estoy viendo digamos como la configuración, pero si yo me voy directamente a una de las barritas, también me suelta información. Digamos en este caso de bacteroidales, ¿cierto? Me dice que hay 366 lecturas de bacterias. O, por ejemplo, en el caso de este, que ¿quiénes son estos? Ahí se los dice, Clostridiales, 107, y así sucesivamente en cualquiera de las muestras. Entonces, usted también va, digamos que obteniendo una información adicional, simplemente con pasarle el cursor por cada una de las barritas. ¿Listo? Ahora, vamos a ir al otro de los gráficos, que se llama Interactive Pie Chart, o pues un gráfico de tortas, básicamente. ¿Qué podemos hacer ahí también? Recuerden que estamos en una sección de visualización de los datos. Aquí yo puedo de la comunidad que tengo, ¿cierto? ¿Dónde lo puedo hacer? Tanto para todas las muestras, para un grupo de ellas o para una muestra individual. Es decir, yo lo puedo poner también, digamos, como, digamos que asociado a estos grupos, pero también teniendo en cuenta que lo puedo ir disgregando en esos niveles taxonómicos. Hay veces que también se pueden presentar algún tipo de error en este detalle, pero vamos a hacer el ensayo, ¿cierto? Entonces, yo ahí voy a seleccionar el pie chart. Simplemente me vengo aquí, análisis de overview, y entro aquí a Interactive Pie Chart. Aquí tengo el de las muestras. Ustedes ven acá que está prácticamente, lo que está seleccionado son todas las muestras, el nivel taxonómico Phylum, y ese es, digamos, como el que sale por defecto. ¿Qué detalles aparecen acá importantes, cierto? Entonces, como está por Phylums, son los Phylums que están asociados ahí. Y si usted pone el cursor, miren que también le va dando información de cuántos de ellos hay. Digamos que otra característica importante es que si yo le doy clic a alguno de ellos, por ejemplo, en este caso el Firmicutes, aparece aquí también otro gráfico distinto, que me va a dar como la configuración que hay de Firmicutes en términos de clase. Pero este nivel taxonómico yo también lo puedo cambiar. Yo no necesariamente lo puedo poner en clase, sino que yo lo puedo decir, no sé, géneros. Y aquí le doy en Update. Y miren ya cómo me cambia ya la configuración. Ya estos son todos los géneros asociados al que está, en este caso, al filón de los Firmicutes. ¿Cierto? Entonces miren que de una manera muy intuitiva, sin tener que hacer nada, pues nada en teoría pues de análisis estadístico pues o de ejecutar, yo puedo encontrar muchos de ellos. Pues digamos como estos resultados, que es importante para el cual algunos de ustedes tengan por ahí interés y eso, es que ustedes sí pueden ir copiando digamos que como el script de R y lo puede ir grabando para ir mirando lo que usted va haciendo y ir mirando cómo le va cambiando acá para que lo repitan en términos de unos datos que puedan conseguir por ahí o en su efecto si alguna vez tendrán que trabajar con cosas de microbiomas, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, vamos a ponerlo acá, por ejemplo, con un factor distinto, tipo de muestra. Por ejemplo, en este caso está el intestino. Voy a ponerlo con la lengua. Yo aquí en Submit. Y ya aquí me cambió. Miren que ahí cambió el pie chart. Y si yo le doy aquí a Proteobacteria, probablemente aquí entonces también me cambien con respecto a los géneros. Si yo no quiero tenerlo por género, sino por familias,
Aquí le doy y le doy update y ahí ya me debe cambiar por familias. O si yo ya la quiero más arriba por clases, ya ahí obviamente hay mucho menos clases, pues mucho menos grupos, en este caso serían 4 clases y ahí me dice cuáles son. Miren que es, digamos, una manera muy intuitiva pues de ir generando pues todos estos detalles. Esto ya es lo que les acabé de mostrar pues ahí. Ahora, vamos a ir a otra de, digamos que de las secciones de visualización, que es la rarefacción, ¿cierto? En esa rarefacción nosotros vamos a tener, digamos, como o vamos a determinar un número de datos observados que va asociado a esa diversidad alfa. También podemos saber profundidad de la secuencia y o en su efecto, si no se está llegando a, digamos que, pues vamos detrás de ir a mirar o lograr esa meseta de secuenciación. Y si no se está logrando, porque no se, digamos que no hay una profundidad o hay un problema en esa secuenciación, lo que uno tiene como opción es volver a hacer resecuenciación para volver y, digamos, a buscar esa o mejorar esa profundidad de secuencia. ¿Qué pasa ahí? Que ahí, digamos, dependiendo de esto, uno es donde toma la decisión de si hace la parte de enrarecer o excluir muestras, que esto es algo que nosotros ya hicimos, que eso fue lo que hicimos al principio. ¿Qué va a pasar con ello? Como nosotros ya lo hicimos, todo el gráfico que aparece de la curva de rarefacción ya está cumpliendo con esos factores de meseta. Ustedes se dan cuenta que ya todas las muestras están en ese punto. Digamos que esta es una fase que ya está elaborada, pero porque nosotros la hicimos al principio. Y aquí se hace muy fácil, la curva de rarefacción. Simplemente, miren que es lo mismo que les acabo de mostrar en la imagen. O sea, los datos que están en la presentación son asociados a estos datos que están aquí en la pantalla. ¿Hay alguna duda hasta ahí, muchachos? Los que van siguiendo van bien, se han quedado también otros. Bueno, hoy están como muy silenciosos. Vamos a entrar a otro que es ese análisis de, digamos, en este caso, del árbol filogenético, que claramente, pues cuando estamos hablando de las filogenias, estamos detrás de esa, digamos que esas relaciones evolutivas que hay entre los distintos grupos de microorganismos que hay en esa muestra, ¿cierto? Nosotros también lo podemos tener entonces a diferentes niveles taxonómicos. Bajo lo que está aquí, vámonos aquí en la imagen está en términos de filo, ¿cierto? Que es lo que estamos observando, de hecho, es aquí en esta imagen. Hay dos maneras de representación de la imagen. A mí me gusta más rectangular, pero aparece también radial. Y uno también puede ir cambiando el nivel taxonómico. Lo vamos a mirar en esta imagen. Este es digamos que la muestra que tenemos en este momento. En este caso vamos a cambiarlo para, ¿cómo está bien? Género. Miren, ya ahí cuando aparece como género, ya ahí le da un árbol filogenético un poco más elaborado, obviamente, con todos los distintos, digamos, géneros que están en esa muestra y cada uno de estos colorcitos están asociados a los diferentes, digamos, como ambientes, ¿cierto? Siendo las bolitas del intestino, los triangulitos palma izquierda, los cuadritos palma derecha y las crucecitas moraditas la lengua. Y la abundancia pues está determinada por el grosor de cada uno de esos, digamos que elementos, o sea, el círculo, cuadrito, triángulo o la crucecita pues también en términos de tamaño. ¿Qué tenemos nosotros acá? Digamos, estamos viendo de manera rectangular, que ahí se ve muy bien, digamos, dividido. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño, por decirlo así. Vamos en clase. Ahí lo tenemos a nivel de clase. Y yo lo puedo poner radial. A mí radial realmente no es que me guste mucho. O sea, no se logra pues como uno distinguir como la información requerida, pero tienen las dos opciones, velo radial o velo rectangular. Ya es cada, digamos, decisión propia, pues, cuál escoger. Y como les digo, o sea, cada una de estas cosas, si ustedes ven el lado izquierdo del panel, siempre usted tiene manera de ir descargando la información. O, como les decía, copiar el código R, que lo vuelve
y lo recalco pues para tenerlo presente. Listo. Ahora, eso ya lo vimos. Vamos a también a tener un árbol de calor o un árbol térmico. Digamos que eso es diferentes maneras de traducirlo. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? O en este tipo de gráfico, estamos intentando hacer una representación de la abundancia que hay entre esas muestras, pero en comparativas, es decir, digamos dos ambientes, así como lo vemos en esta imagen. Uy, se me perdió el cosito aquí. En este caso, intestino, palma izquierda, ¿cierto? Entonces, la abundancia de cada uno de los microorganismos que están como asociados a ellos. Y hay unos detalles, que el color, digamos, que está asociado pues en esta parte de la imagen, el azul es cuando hay poca abundancia de ellos. Y cuando ya está en un color más oscuro, es que hay mucha, digamos, mucha abundancia de lo que, digamos, de ese tipo de microorganismos. Vamos a seguir aquí la, la presentación. Entonces, como les decía, yo puedo tener ahí el nivel taxonómico que yo quiero. Que lo pongo en género. Y yo también puedo escoger qué comparación voy a hacer. Vamos a mirarlo aquí en un momento. Entonces, aquí el nivel taxonómico que está pues como por defecto dice especies, pero vamos a ponerlo en clase a ver qué pasa. Y la comparación de interés, pongámosle esto, intestino, lengua. Miren que ahí aparece una configuración de los microorganismos asociados al nivel de clase en esa comparativa de intestino versus lengua, ¿cierto? Entonces recuerden que la abundancia asociada entonces está al color. Y también, digamos que los que son la anchura, o sea, digamos como las anchuras de cada uno de los nodos, que son los otus, está indicando una mayor cantidad de esos otus a cada uno de esos, digamos que esos nodos, ¿cierto? Entonces, hay varias, digamos que información asociadas a esto. Y yo lo puedo cambiar como yo quiera, ¿cierto? O sea, yo puedo tener aquí clase, lo puedo volver entonces en familias, debería ya volverse un poquito pues más grande. Y ahí me va dando como esa estructura de los microorganismos. O pues como estaba ahí en el ejemplo pues, de la presentación, que son los géneros. Y yo lo puedo también cambiar entonces en términos digamos que los diferentes sitios donde se hizo los análisis. Por ejemplo, que palma izquierda y lengua. Entonces, sí, ya, no hay cambio. Ahí se va entre los diferentes ambientes en términos de esa comparación de las abundancias que pueden tener en este caso esos dos, digamos que áreas de estudio, que en este caso, como lo ven, es intestino, palmas o lengua. Bueno, continuando con esto, digamos que ya vamos a ir a entrar a la segunda sección, que es donde yo puedo ir a mirar esos perfiles comunitarios. Y la primera de la que vamos a mirar es alfa diversidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a mirar alfa diversidad, uno puede tener ahí diferentes índices de los que hemos hablado nosotros pues en clase, que por defecto aparece como CHA1, pero yo también puedo mirar el índice de Simpson, índice de Shannon. Lo que es, digamos, índice de CHA1 o el otro que también aparece, que es el ACE, directamente estamos hablando es de esa riqueza de otros, ¿cierto? Y en el caso de Shannon y Simpson, estamos mirando no solo la riqueza, sino la uniformidad de lo que tienen esos otros como tal. Y vamos a entrar a mirar esa imagen. Digamos que lo que ustedes van a ir viendo ahorita cuando lo vaya haciendo en la plataforma directamente. Aquí uno puede utilizar también, de hecho en Piano aparecen ya los análisis estadísticos, ¿cierto? Entonces uno ahí puede hacer, digamos que estadística paramétrica o estadística no paramétrica.
¿Ustedes saben a qué se refiere con eso? ¿Estadística paramétrica o no paramétrica? Ninguno. A ver quién responde yo por ahí. Profe, la estadística paramétrica no se usa cuando los datos tienen una distribución normal. Exacto, literal es eso. O sea, de hecho se deberían cumplir dos supuestos. Uno es el de normalidad y otro cuando uno hace pues estadística normal básica, cuando está haciendo un ensayo, va detrás de eso, normalidad y homogeneidad de varianzas. Si de pronto usted hace que pues, generalmente uno tiene que también intentar hacer cosas para no irse a estadística no paramétrica y lo que uno puede hacer es hacer transformación de los datos. Si con la transformación de los datos no logra que se cumplan los dos supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianza, ahí sí le toca tirarse a la estadística no paramétrica. En este caso, uno aquí de entrada lo puede seleccionar. De hecho, aquí en este cajoncito de acá. O yo lo puedo hacer como estadística pues, paramétrica o estadística no paramétrica. Ahora, digamos que yo ahí lo tengo ya seleccionado con el índice, en este caso de Cha1. Ahí me aparece un primer gráfico que ya vamos a ir a mirar. Ese primer gráfico, aquí como lo están viendo, está asociado a los cuatro ambientes, ¿cierto? Intestino, palmas y lengua. ¿Qué me da a entender acá? Hay un valor. Ese valor P es menor de 0,05. ¿Qué me quiere dar a entender eso? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Que son iguales o que si hay diferencias significativas entre las diferentes, digamos, especies que hay ahí en esas muestras, asociadas obviamente a los cuatro ambientes? ¿Qué opinarían? Recuerden lo que les decía yo ahorita con respecto al valor P en el gráfico de Resoctonia y el damping off, pues, de los solos conducidos supresivos. Al ver los repaso. Cuando uno tiene un análisis de varianza, yo estoy mirando es qué diferencia, bueno, qué tan diferente o qué diferencias hay entre mi set de datos, pero simplemente no me estoy diciendo cuál es diferente del otro. Si el valor PMA menor de 0,05 me dice que aquí sí hay diferencias entre lo que es intestino, palma derecha, palma izquierda y lengua. Visualmente uno sí puede intuir. En este caso, ¿cuál es diferente? Intestino respecto a palma izquierda, palma derecha y de pronto con la lengua también, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser iguales? Que sean las dos palmas, ¿cierto? Ahí lo van viendo así simplemente visual. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Cuando van y miran, digamos, como el grafiquito que está a la derecha, que ya es un gráfico de cajas y bigotes, también va a haber una representación, pero ya no estamos viéndolo solo como en términos de la diversidad, sino en términos del índice de diversidad que es el de Chao. Y aquí directamente también están viendo algo parecido, ¿cierto? Que también intuitivamente, ¿cuál me está dando a entender? Que este es el que tiene, digamos, la diferencia con respecto a otros. Probablemente tienen la menor cantidad de especies, digamos, en comparación con los otros dos o tres ambientes, ¿cierto? Siendo probablemente este diferente de este diferente de este. Eso lo vamos, digamos que lo estamos viendo ahí. ¿Cómo me doy cuenta yo de ello? Ya yo tengo que ir a mirar esas comparaciones, digamos que en este caso de medias o medianas, dependiendo de si es paramétrico o no paramétrico, y que en la plataforma ya aparece, ¿cierto? Bueno, ya ahorita de las muestro. Este análisis solamente está con el índice de Chao, pero si yo también voy cambio de índice, en este caso del índice de Shannon o el índice de Simpson, miren que más o menos el comportamiento es similar. O sea, en teoría voy, digamos que confirmando que sí hay unas diferencias entre los diferentes, valga ahí la redundancia con la palabra, ambientes que estoy evaluando. Como les decía, esa comparación que de hecho aparece aquí como comparaciones pareadas, va y uno y mira en esta
columna el valor P. Si es menor de 0.05, hay diferencias significativas, o sea, es diferente el uno del otro. ¿Qué opinarían de este? ¿Es diferente o no es diferente? El intestino con la palma derecha. ¿Sí o no? Recuerden la imagencita, de hecho, de las pongo. Intestino con palma derecha. Miren que la imagen también se lo muestra a uno. Aquí el resultado lo está mostrando ya con el dato estadístico. ¿Es diferente o no es diferente? Sí, Claro, es menor de 0.05, entonces este es diferente. Hay diferencias significativas del intestino con la palma derecha. Lo mismo acá, está elevado a la -6, es 0.00000, ¿cierto? Es diferente. Ahora, del intestino con la lengua, también diferente. Algo que intuitivamente ahorita les había dicho, palma derecha y palma izquierda, ¿es diferente o es igual? ¿Es menor de 0.05 o mayor de 0.05? Mayor, profe, es igual. Obvio, entonces aquí prácticamente la configuración de microorganismos entre la palma derecha y la palma izquierda es igual. Lo mismo, digamos, en este caso, pues eh, aquí hay unos detalles que estadísticamente se vuelven muy complejos, que tienen que tener un criterio distinto para poder tomar una decisión. Miren acá tan particular, es 0.05, pero es muy cercano a 0.05. Si está por encima de 0.05, en teoría es diferente. Entonces, aquí es 0.053. Y si yo te diera 0.048, ¿qué? Es casi lo mismo. Pero ahí uno tiene que sacar el criterio de estadística, o sea, que usted cómo mueve los datos, cómo está viendo el resultado, cómo está viendo el gráfico, qué tan difícil fue montar el ensayo para ir a tomar la decisión. Aquí en teoría, si uno se pone estricto en el análisis estadístico, esto es mayor de 0.05, entonces esto aquí sería igual, lo que es palma derecha y lengua. Miremos el gráfico a ver cómo se ve. Palma derecha y lengua. Digamos que bajo el grafiquito aquí ya sí se ve un poquito más diferente, aquí ya no tan diferente. Ahí hay un detalle que tiene uno que ir a tomar la decisión, ¿cierto? Uno se apoya el gráfico, pero la estadística también es la herramienta con la cual uno se basa. ¿Queda claro hasta ahí? Ah, bueno, hagámoslo por acá, para que quede también en el video. Yo simplemente vine aquí a Alpha Diversity. Listo, aquí está el grafiquito que estábamos observando hace un momento. Y aquí están las comparaciones, digamos que las comparaciones pareadas, que era lo que les acabo de mostrar. De hecho, aquí están dando ya unos valores un poquito más distintos, pero bueno, supongo yo que hay ahora alguna cosa que habrán cambiado, pues, pero eso es el resultado que está mostrando en este caso eso. Yo lo puedo cambiar, como les decía ahorita, por ejemplo, el de Shannon. Aquí es donde aparece el valor P, ¿cierto? Con el de Shannon también cambian aquí las diferencias, las comparaciones pareadas. Dependiendo de cada índice, también va a cambiar también la parte de los resultados estadísticos. Y aquí donde están digamos que los métodos a los cuales yo les decía, paramétricos o no paramétricos. Estos dos son paramétricos y este es el no paramétrico, Kruskal-Wallis, con comparación, creo que estos de medianas de Mann-Whitney. Ahí ya estaría, digamos, esa parte de la alfa diversidad. Ahora, vámonos a mirar beta diversidad. Listo, entonces, ya digamos que recordando lo que miramos en el parcial, pero nosotros estamos intentando evaluar, son las diferencias entre microorganismos en diferentes comunidades, ¿cierto? Que eso fue como uno de los ejercicios que les puse ahí en el parcial. Uno lo hace con algunos análisis estadísticos como este, que se llama análisis de coordenadas principales. Ese es el que aparece por defecto, digamos que la sigla es PCOA. Ahí uno puede tener diferentes, digamos,
métodos para hacerlo, o puede cambiar el nivel taxonómico, o puede también hacer, digamos que cambiar el método de distancia. Digamos que hay maneras de poderlo ir modificando digamos que al análisis estadístico más conveniente, que uno crea que es más asociado e importante para los resultados que quiere obtener. Y el método estadístico también, uno también lo puede cambiar, que aquí aparece como efecto Permanova, pero hay otros distintos ahí, que básicamente Permanova es un análisis de varianza por permutaciones, pues un análisis multivariante por permutaciones. ¿Qué me muestra ahí que seguramente ustedes han visto también en algunos de los artículos que de pronto les va a aparecer? Un gráfico como este, que es el de Permanova, con como unas agrupaciones o que se llaman directamente clusters, donde, pues, digamos que cuando hay el valor P en menor de 0.001, me está indicando que sí hay diferencias entre esas agrupaciones que se están mostrando ahí. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en qué parte del gráfico? Pues aquí lo estamos, de hecho está resaltado con esa barrita roja. ¿Qué tenemos nosotros aquí para confirmar también esto, no solo por lo visual, sino que también lo podemos ir a mirar en las comparaciones pareadas de la Permanova, ¿cierto? Y aquí volvemos a la misma, digamos, comparativa de lo que yo les estaba diciendo a ustedes ahorita. Hay diferencias significativas entre intestino con palma derecha, palma izquierda y lengua, que está representado en estas tres, digamos que, filas de esta columna. Donde de pronto no hay diferencias significativas y que también uno logra ver en el gráfico casi todas pegadas, es en la palma derecha y palma izquierda. Ustedes ven aquí el gráfico, casi todas digamos que las muestras están en esta área de gráfico y que el análisis pareado me lo está indicando acá. Y ya con las otras dos comparaciones, en teoría también hay diferencias significativas. Entonces, miren cómo uno, a través de lo que observa en el gráfico y con la parte estadística, es donde usted saca las inferencias de los resultados que está obteniendo. ¿Vamos bien ahí? ¿Una duda? Quedaron dormidos. Aquí es lo que les estaba mostrando hace un momento, ¿cierto? O sea, está, digamos, esa comparativa. Venga, cambiémosle por aquí, de hecho, así lo hacemos por otro. O sea, hagámosle por clase a ver qué pasa. Ahí apareció ya distinto por clase. Y yo ya también puedo ir a entender, a mirar por acá digamos que los diferentes análisis asociados a ello. ¿Cierto? Entonces, que lo que les mencionaba, ¿cuál no es diferente? Que es igual. Palma derecha, palma izquierda. Pues, digamos que el análisis termina siendo relativamente parecido. Aquí vuelve a aparecer prácticamente no es menor de 0.001 palma derecha con lengua. Si uno lo mira en el gráfico, a ver, palma derecha y lengua. Palma derecha y lengua. Sí están como, digamos, relativamente cercanos en esta agrupación. Miren que aquí ya apareció, de hecho, tres clústeres distintos, con una representación, pues, digamos, como de los datos bastante buena con este gráfico que aparece aquí. Eso es básicamente lo que está respecto a la parte de beta diversidad. Ahora vamos a ver otra cosa que yo creo que ustedes también hablaron con David, que es el Core Microbiome. ¿Cierto que eso lo hablan en clase? Estaba hablando solo. Ah, no, pero aquí hay muchos conectados, están dormidos. Bueno, muchos, es casi 50. Asumo pues que van comprendiendo el asunto, si no, pues después verán el video. Bueno, con esta parte del core microbiome, pues lo que nosotros estamos es intentando identificar, pues, o darle, digamos que encontrar
esos taxones que son los principales, esos que no cambian entre las diferentes muestras, es decir, los que siempre están presentes, obviamente dependiendo de las áreas en las que yo estoy evaluando, ¿cierto? Entonces, eso se basa en la prevalencia y la abundancia de cada uno de esas, digamos que esos microorganismos que están en las muestras evaluadas. Nosotros aquí también podemos hacer algún tipo de filtración, digamos que asumiendo esas dos características y la abundancia. ¿Cierto? Entonces, generalmente eso ya aparece pues aquí en esta tablita con los datos pues predeterminados. Eso se puede dejar así como está pues para nosotros hasta el momento. No hay, digamos que no lo tenemos que modificar. En este caso nosotros sí modificamos es esta parte del heatmap, el mapa de calor o el bar plot, porque eso sí me va a generar algunos cambios. Y lo mismo en este caso pues con las opciones siguientes. Ahora, en la primera, que es el heatmap, aparece un gráfico de estos, en lo que me está mostrando abundancia relativa, que va, digamos, de manera creciente hacia el lado de allá, y el color me estaría asociando prevalencia, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué me está indicando este color por acá? Que cuando hay mucha, digamos, de esa abundancia relativa, hay poca prevalencia. Y particularmente aquí hay una, digamos, como un OTU muy distinto a los demás, que es el que está apareciendo ahí como el OTU 107-8207, donde, esperen, se me quite esto, se me quedó la barrita del Teams por aquí activada. ¿Qué está pasando con este OTU? Que prácticamente con poca abundancia hay mucha prevalencia de ese, digamos que es de ese O2 como tal. Y a medida que va aumentando la abundancia, va disminuyendo la prevalencia. ¿Cierto? Miren que va cambiando el colorcito de estar medio oscuro a un poquito más claro. Esa es una particularidad. Pero, ¿cómo lo podemos, digamos, ver un poco más claro? Cambiando el gráfico de heatmap a bar plot. De hecho, aquí venga para que lo hagamos de una vez. Ven, voy a meter el mismo. Ese es el que estábamos viendo, el del heatmap. Ahora vamos a ver el bar plot. En este simplemente lo que estamos es mirando todos los otros distintos que se encontraron y la prevalencia de cada uno de ellos. Miren que aquí digamos que hay una especie de correlación a lo que yo les acabo de decir. El UTU 107-8207 es el que más tiene prevalencia, ¿cierto? Digamos que es otra manera de dividir la misma información que estábamos viendo, pero de una manera un poco, para mí, un poco más entendible. Yo puedo hacer cambios al gráfico, no necesariamente verlo por otros. Yo le puedo cambiar, en este caso, el nivel taxonómico, está por género. Entonces yo vengo por aquí y le pongo, vamos, lo genero. Entonces ya miren cómo cambió ahí el asunto del gráfico por bar plot. Van a ver, obviamente, algunos de estos otros que se han encontrado que no han sido, pues, digamos, asignados a ninguno. De pronto no fue reconocido en esa base de datos. Pero, ay, espero que se me va a apagar el computador. Pero, miren que sí, digamos, uno puede tener datos importantes dentro de lo que son los otros, en este caso, géneros respecto a esa prevalencia. Esas son, digamos, diferentes maneras de hacerlo. Aquí lo vemos directamente, haciéndolo, pasándolo de ese bar plot, que es lo que estamos viendo, en este caso, a Hitman, de que yo lo puedo cambiar acá. Ahí que me está mostrando, pues digamos, los no asignados tienen bastante, digamos, prevalencia cuando hay poca abundancia, pero yo no sé cuáles son los que están ahí. En este caso, el Streptococcus, yo ya sé, digamos que le voy dando un poco más de características y digamos que foco a cada uno de los grupos, en este caso, de los géneros que estoy encontrando en ese muestreo. Bueno. Tenemos otras opciones haciendo algunos cambios. Entonces yo voy a poner
como ya lo vieron aquí, nivel de género, ¿cierto? Ahora, voy y cambio a bar plot, que ya lo tengo, pero ahorita lo tenía, bar plot, y le pongo un factor experimental, y ya yo escojo qué factor experimental. A ver, por lo menos hasta ahí, si me sale algo, si no, yo lo escojo acá. Hasta ahí. Miren que ya hay medio una descripción a nivel de género para cada uno de los ambientes o de los sitios pues, de muestreo, ¿cierto? O de las muestras que yo obtuve. Entonces, para el intestino, para palma derecha, palma izquierda y lengua, su prevalencia de acuerdo a los géneros. O sea, ahí ya me dio un poco más de, digamos, como de resolución a la información que yo estaba obteniendo anteriormente, que era un poquito más disgregada y difícil de comprender. Ya aquí la estoy viendo de una manera más resumida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno puede ir jugando como con todas las combinaciones y características que esto, o las opciones que tiene para ir obteniendo la información deseada. Ahora, vamos, digamos que a otro análisis que es el de correlaciones. Ese primero es de endogramas. Ya casi terminó, muchachos. Yo creo que sí lo voy a tirar hasta que lo terminemos para dejar esto listo. Ya sería que la próxima clase ya lo hagan con David. Listo. Entonces, cuando hacemos el dendrograma, también estamos haciendo un tipo de análisis filogenético, ¿cierto? Entonces, yo para poderlo agregar ahí, necesito haber agregado la información, digamos, que tenga incluida estos datos en la base de datos, pues, como tal. Dentro de ello también uno puede hacer, digamos que diversas, digamos que cambios al tipo del análisis filogenético. En este caso, como lo ven ahí, está por las muestras. Uy, está por las muestras. ¿Cierto? Que es lo que estamos viendo aquí a la manera, pues, al lado derecho. Simplemente aquí estamos observando cómo se distribuyen. Miremos y cambiamos por aquí. Cambiemos, vámonos en, no sé, familias. Prácticamente no cambió. Yo, bueno, yo creo que ahí hay un error de la plataforma porque no me está haciendo ningún tipo de cambio. Pero obviamente aquí uno sí logra o alcanza a ver cuáles son más, digamos, o cuáles están más relacionadas. ¿Cierto? Digamos, bajo ese endograma. ¿Cuáles están más relacionadas? Pues las del intestino. Están todas por aquí disgregadas. Donde hay unas muestras, en este caso, eso es palma derecha. ¿Cierto? Miren que se dan unas agrupaciones, que es lo que estamos buscando con el dendrograma. Mirar cómo se me agrupan las diferentes muestras de acuerdo a lo que yo estoy observando. Ahora, vamos a otro de los análisis. En este caso, vamos para el de correlación. Cuando vamos a hacer el de correlación, pues generalmente hay una que es por defecto, que es el de correlación de Pearson. ¿Y qué estamos buscando nosotros con la correlación? Es mirar esas asociaciones que hay entre los diferentes taxones, ¿cierto? Si tienen, digamos, una asociación positiva o tienen una posible asociación negativa. Y directamente la correlación de Pearson, digamos que está detrás de establecer esto, si hay una relación lineal entre esos taxones. ¿Qué va a pasar cuando ya digamos que lo ejecuto? Van a aparecer, digamos, como ese gráfico donde se relacionan de acuerdo al nivel taxonómico que yo le haya puesto, esa correlación, donde si es positiva y si está, digamos, más cercana a 1, es una correlación casi que el 100%. Si es negativa y positiva, pues cierto. Y si es negativa y si es obviamente cercana a 1, es una relación realmente más tipo antagónica, ¿cierto? Entonces, digamos que miremoslo por acá. Ahorita le cambiamos vámonos en términos de, vámonos más familiar, a ver qué pasa. Entonces miren que ahí hasta el momento no ha pasado nada, ¿cierto? Ya, ahí no me ha dado ningún tipo de información acá. Yo como saco, digamos que el valor de la correlación es dándole un clic acá.
Doble clic, perdón. ¿Qué pasó ahí? Ahí me mostró con los que se relacionan si tienen relaciones positivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de este que es bacterio, en familia Bacteroideaceae, con Prebotellaceae, tienen una relación bastante, digamos que hipotéticamente están haciendo una correlación negativa. Lo mismo que con esta y, bueno, y positivas puede ser, por ejemplo, en este caso con esta otra. Ah, bueno, aquí si yo le doy con el cursor, con el scroll del mouse, lo puedo acercar o alejar, en que sea ahí sea. Y lo que yo quiera ir viendo, pues lo voy dando doble clic. Y ahí se van poniendo digamos que los valores. Y ya adicionalmente, pues los colorcitos es donde de pronto es que ese tipo de microorganismos, en este caso, por decirlo así, está en el qué, en el intestino y está en la palma derecha. Sí, palma derecha. Si yo lo cambio y le pongo, digamos, ya más, vamos a ver hasta dónde me da, por géneros. Yo no sé si me salen los géneros. Factor experimental, digámoslo así, género, film. Pongámosle. Está cambiando, pero bueno, lo importante es que aquí ya uno juega como con todas estas características y digamos que observa pues en este caso, pues era lo que les estaba mostrando hace un momentico. Uno puede ir cambiando esos parámetros y ya ahí va buscando, digamos que el nivel taxonómico que uno quiera observar. ¿Qué estamos detrás digamos, de hacer esas correlaciones? Como les mencionaba ahorita, identificar las posibles interacciones que hay entre ellos. ¿Y qué, digamos, interacciones hay? Pues si son negativas, obviamente es más por tipo competencia o algún tipo pues, de relación, como aparece acá, parasitaria, o si ya son positivas, pues en este caso, pues tipo simbióticas o relaciones pues mutualistas y comensales. ¿Qué información uno puede obtener ahí? Digamos, ver cómo puede uno mejorar positivamente digamos que esa configuración de microorganismos para ir detrás de esto, ¿cierto? De mejoras o de tener, digamos que una mejor opción terapéutica para la salud, ¿cierto? Digamos, teniendo en cuenta esa intención de comprender ese microbioma de la persona que tiene de pronto algún tipo de desconfiguración de esos microorganismos. Y ya con esto terminaríamos esa parte de la clase pues, de la hora de la herramienta del Microbiome Analyst. No sé si tienen alguna duda al respecto, algo que repetir, o si no, pues dejaríamos hasta acá y para parar por aquí de hecho, voy a parar de una vez la grabación. ¿Alguna duda muy difícil? Normalito. Les tocaría cacharrear, no sé, o todos se durmieron, de los poquitos que quedan, porque apenas hay dos. Bueno, si todos no dicen Profe, yo nada, creo que entonces, ah, es más como de practicarlo, sí. sí, tienen que ir obviamente, entrar a la herramienta y pues como ir cacharreando de acuerdo a eso, pero digamos que ahí hay dos detalles, no solamente entrar y cacharrear, sino también intentar comprender qué le está dando la información. Por lo mismo que les decía yo a usted ahorita, o sea, uno pasa muchas veces la estadística por alto, pero eso sí le dice a usted una información muy importante con la cual saca la inferencia del resultado que está obteniendo. Entonces digamos que esa parte estadística es un complemento bastante importante para el poder entender bien un artículo que estén leyendo en algún momento. Pero bueno, no, muchachos, entonces creo yo que dejamos hasta acá y ya creo yo entonces que el martes les tocaría clase con David. Sí,
Eso sí es un buen punto, porque este informe, que es el de comunidades sintéticas, yo creo, eso estaba ahora como para cuántas hojas, era 4. Madre, ¿será que yo creo que se podría subir a por lo menos a 3, pues, para tener una imagen de más y ya yo le escribo ahí en el Classroom para que todos quedemos pues como enterados de eso. Entonces, tanto David como Esteban y todos pues el resto del grupo. Me pa- Sí, para que tengan un poquito, como una hojita de más por si les queda pues mejor para montarlo ahí. Listo, es con gusto. Entonces, bueno, muchachos, nos estaremos viendo, yo creo que ya como en 15 días, pues creo que es con los primeros de Luna Winograsic. Bueno, y ya en clase cuando también pase pues la parte de nuevo. Así que una feliz noche. Me desconectaré. No sé si el resto es que están dormidos, que no se desconectan, nada. Profe, yo tengo una Sígame. pregunta. Chao. ¿Tú te acuerdas de los controles del grupo de nosotros que yo te mostré el martes en la noche después de clase? Sí. ¿Esos controles los tendría que poner en el informe o como pues no me sirven de nada, no los pongo? No, o sea, sí es bueno que los pongas, pero más para indicar el por qué lo enfocó por el otro lado. O lo que estaba pensando era buscar como en internet una foto de cómo crece el hongo normalmente en los dos tipos de agar, como que sirva de algo, que se vea que en realidad las